Bueno, pues vamos a empezar esta experiencia de grabar algunas clases de apoyo, ¿no? Bueno, en primer lugar voy a decir una pequeña introducción de un poco del conjunto de la reflexión de la metafísica y como saben ahora la tenemos dividida en dos asignaturas, Metafísica uno y Metafísica 2. Nos vamos a centrar fundamentalmente en Metafísica 2, pero quisiera recordarles brevemente el contexto en el que esto se encuentra. Bueno, la reflexión que planteamos sobre la asignatura, la temática relacionada con la metafísica, pues partimos en principio en la idea de mantener la nomenclatura tradicional de metafísica dividida en ontología y teodicea, ¿no? Una ontología como una teoría del ser, una teoría de las categorías, una reflexión última sobre la realidad, y la teodicea, pues bueno, como una especie de reflexión, no tanto como una teología natural, como una justificación de Dios o una reflexión sobre Dios, sino como una recuperación de dos de los temas fundamentales que ha tratado la teodicea, que es el problema del mal y el problema del sentido de la vida. En ese sentido, bueno, pues la asignatura inicial anual la hemos dividido en dos asignaturas, la Metafísica uno y la Metafísica 2, cada una con tres unidades didácticas. Bueno, les recuerdo muy brevemente las tres unidades referidas a Metafísica 1, que primero es la unidad didáctica 1, definición, método y actualidad de la metafísica. Ahí, bueno, pues insistimos un poco, concepto, método de la metafísica, las críticas a la metafísica, las principales reconstrucciones que se ha hecho la metafísica en el siglo XX, desde la posición de Heidegger, la posición de la fenomenología, del estructuralismo, el análisis filosófico, ¿no? Insiste también un poco sobre el método, sobre esa especie de defensa de la filosofía en general, de la metafísica, como una especie de replanteamiento general, ¿no? de lo más general, basándose, o sea, en un discurso muy relacionado con las ciencias, muy relacionado con la historia, con el arte, pero con la literatura, pero al mismo tiempo con una especie de apuesta radical, ¿no? De a partir de todos estos datos, una especie de invención, de ficción, de apuesta radical, y además muy ligada al lenguaje, a los lenguajes, lo mismo la metafísica de nuestros lenguajes indoeuropeos, como analizó Dinezil, que en última instancia se ha podido decir que la metafísica occidental se basa en que claro, Aristóteles hablaba griego, ¿no? Entonces hay una conexión directa entre la estructura del lenguaje griego y en general indoeuropeo y la metafísica, y por eso es muy complicado hablar de metafísica o incluso de filosofía en áreas culturales y áreas lingüísticas distintas, ajenas al tronco indoeuropeo. Y en ese sentido es una idea de ficción, de invención, muy ligada al lenguaje. Es una especie de apuesta, una especie de apuesta sobre la estructura última de la realidad, basándose, ya digo, basándose en los datos, pero dando un salto sobre los datos. También en la recuperación de las críticas, ¿no? Porque claro, hay varias posibilidades, ¿no? Uno tiene que pensar que de los defensores de la filosofía peremnis, ¿no? Que vienen a decir que bueno, que no pasa nada y que la metafísica sigue igual y que no ha tenido problemas, ¿no? Y luego, para los que parten de la tesis, de la conciencia, de que sí ha habido una crisis en la metafísica, unos que la intentan reconstruir, como las reconstrucciones esas historicistas del XIX, ¿no? De Viollet-le-Duc, que restauró todas las catedrales góticas francesas, ¿no? Dándole ese aire un poco como académico, como digamos, un poco de demasiado historicista, ¿no? O sea, más gótico que el gótico.
O bien otros que, bueno, que partiendo la tesis de la ruina del edificio, pues bueno, en cambio han intentado pues vivir en las ruinas, es decir, adaptarse un poco, ver un poco qué muro estaba un poco más sostenible, más duro que otro, e intentar, bueno, pues partiendo de la noción, como decía mi maestro Luis Martín Santos, ¿no? De una conciencia más que de herederos felices, de náufragos arrojados en la orilla del mar, pero que ha recibido ahí un como Robinson, ¿no? Tiene algo, tiene cosas, tiene fusiles, un poco de pólvora, un astrolabio, unos libros y unas ropas, unos zapatos y unas herramientas. Y con eso, bueno, pues no ha reconstruido la Inglaterra de su época, pero bueno, se ha hecho una especie de modus vivendi en la isla. Bien, pues un poco en esa línea, en la línea de los postestructuralistas, de Deleuze, de Foucault, casi de Heidegger, de Bátimo, pues esa idea de especie de Derrida, de por una parte siendo conscientes de que no podemos abandonar el edificio, no hay una fuera de la metafísica, pero que tenemos que vivir de otra manera. Tenemos que vivir de otra manera, no con esa forma ingenua, como algunos aún siguen pensando, ¿no? De que no ha pasado nada y que bueno, que todo lo mismo, que se puede defender igual, pero, es decir, no con esa conciencia ingenua, un poco estúpida y bobalicona, pero tampoco con la idea ingenua, iconoclasta, de que simplemente por no hablar de metafísica, por no utilizar la palabra metafísica, por abandonar la reflexión, por abandonar el arriesgarse a hacer hipótesis, pues nos hemos escapado de la metafísica. Tenemos lo que pasa, una metafísica más ramplona, más positivista, más empirista en el más sentido de la palabra, es decir, una metafísica que es la peor, que es que actúa sin saber. Entonces, bueno, nosotros desde esa conciencia de que estamos convalecientes de la metafísica, que es una enfermedad, y ahora, pues de triste actualidad, la reflexión a la enfermedad, es una enfermedad de la cual no nos vamos a curar y que estamos convalecientes, pero que tampoco nos ha matado. Es decir, que en ese sentido, bueno, pues no se pierde completamente la esperanza. Ese es un poco digamos, la posición, esa es un poco la visión con la que abordamos esto, estructurado luego, bueno, pues en un conjunto de categorías o de elementos fundamentales, que yo creo que de lo más general a lo más particular, pues eso es la noción de realidad, fundamentalmente la noción de realidad y de materia, una concepción materialista en la realidad. En segundo lugar, el problema de la racionalidad, ya entrando en el ser humano, ¿no? La racionalidad. También la otra dimensión de la racionalidad es la praxis, que esa ya sería la cuarta unidad, y eso sí ya formaría parte de lo que vamos a tratar en Metafísica 2 y a la cual le dedicaremos, al menos yo pretendo, hacer una pequeña emisión sobre cada uno de las unidades didácticas. Acción humana y praxis, el problema del mal, sus raíces ontológicas, metafísicas, el mal físico, el mal moral, el mal metafísico y por último el sentido de la vida, especialmente el sentido de la vida pues en nuestras situaciones, ¿no? Y que si ya la situación general postmoderna, general de conciencia de la crisis que teníamos, ahora con esta situación pandémica, esta situación de catástrofe universal, pues la pregunta por el sentido de la vida pues adquiere una prepotencia realmente importante. Bueno, pues digamos, este es el primer adelanto, el primer ensayo, y bueno, pues voy a ir procediendo a grabar unos cuantos programas más dedicados cada uno a una unidad didáctica. Pues muchas gracias.